A esta hora envío un saludito muy especial también a la gente hermosa de Carlos Fermín Fitzcarral. Y vamos a hablar un poquito también pues de Carlos Fermín Fitzcarral, quien falleciera un 9 de julio. Y pues nace también un 6 de julio, ¿no? Casi por ahí. Carlos Fermín Fitzcarral López nació en San Luis, Ancash, el 6 de julio del año 1862. Fue un comerciante, cauchero y explorador peruano. Fundador, atención, fundador de la ciudad de Puerto Maldonado y descubridor del istmo que lleva su nombre, el cual logró atravesar. Hijo del marino estadounidense retirado William Fitzgerald, quien castellanizó su nombre a Guillermo Fitzcarral, y de la dama sanluisina Esmeralda López, descendiente de una antigua familia hacendada de la zona de los Conchucos. Isaías Fermín, como fue bautizado el 6 de julio de 1862, fue el mayor de 7 hermanos, pasando sus primeros años en su ciudad natal, donde además de aprender el idioma inglés con su padre, también dominó el quechua a temprana edad. A los 7 años, ingresó al Colegio Nacional La Libertad de Huaraz y posteriormente estudiaría en el Liceo Peruano de Lima, siguiendo los planes de su padre, quien deseaba que se formara como marino para continuar con la actividad ancestral de los Fitzgerald. Durante sus vacaciones emprendió viajes a Huánuco, ayudando a su padre con la venta de mercadería en el curso alto de los Grandes Ríos. En 1878, al regresar a San Luis de uno de sus viajes de negocios, fue apuñalado en el estómago por Benigno Izaguirre, un conocido bandolero de la zona, saliendo con vida del incidente. Al morir su padre y viendo truncados sus estudios sin el apoyo económico que éste le brindaba, enrumbó hacia el oriente peruano con el fin de probar fortuna. Tomó los mapas de ríos peruanos de su padre y viajó hasta Huánuco. Durante su estadía en esa ciudad, estalló la guerra con Chile y Carlos Fermín se enlistó con 17 años al ejército. Poco después fue acusado de espía por carecer de documentos y tener mapas de los ríos orientales. Sometido a consejo de guerra, fue condenado a muerte. Pero afortunadamente el párroco, quien le daría la extrema unción, lo reconoció gracias a que en sus viajes de misionero se hospedó en la casa de los López en San Luis y prestó juramento garantizando su conducta. Viajó a Loreto, donde se ocultó por casi 10 años, cambiando su nombre a Carlos y alegando que era argentino. El descubrimiento de grandes bosques. El descubrimiento de grandes bosques de árboles de caucho y jeve en los territorios del actual departamento de Madre de Dios en el Perú, especialmente en los ríos Manú, Tahuamanú, Las Piedras y Los Amigos, puso a esta zona en la mira de los caucheros. Los viajes de exploración se sucedieron, entre ellos los del coronel ejército peruano Faustino Maldonado, quien murió ahogado en 1861, y el viaje del ingeniero alemán Hernán Göring, que nos dejó un interesante informe diario de viaje acompañando al prefecto del Cusco, Baltasar de la Torre, también muerto trágicamente en 1873 en el curso de una expedición por el río Madre de Dios. El acceso a la región, sin embargo, resultaba difícil y más aún transportar los productos a los mercados europeos. El camino hacia el Cusco o Arequipa era excesivamente largo y aún no se había descubierto la ruta por el río Madre de Dios hasta el Madeira y el río Negro para llegar al puerto pluvial de Manaos y de allí al océano, ¿no? O al océano Atlántico a través del río Amazonas. La base de los caucheros peruanos se encontraba en Iquitos, por lo que era de suma importancia establecer una ruta practicable que comunicara los departamentos de Loreto y Madre de Dios. Una parte de este trayecto se podía efectuar por río, entrando por el Ucayali hasta sus nacientes en la unión del río Tambo y el río Urubamba. Desde ahí, sin embargo, la ruta se tornaba más problemática, pues no se conocía la forma de pasar.
desde algún afluente del Urubamba a algunos del Purus o del Madre de Dios, y la carretera era entonces inviable. En estas circunstancias, Carlos Fermín Fitzcarral emprendió la búsqueda del varadero que sirviese de comunicación entre esas dos cuencas. Su propósito era unir ese vasto y rico sector de la selva en peligro por las excursiones de caucheros bolivianos y brasileros, que incluso tuvieron el proyecto de crear una república del Acre, con la parte norte ya recorrida intensamente por comerciantes y pobladores peruanos. El varadero se establece, por supuesto, buscando el tramo más corto entre los cursos de agua. Si el varadero es corto, el hombre de la selva transporta su canoa a lo largo de él, o si no, efectúa solo el transbordo de su carga. Su importancia se vio relevada durante la llamada época del caucho, pues durante ella los verdaderos fueron intensamente utilizados. Entonces también dice, Fitzcarral se lanzó a buscar el ansiado Istmo en 1891. Además del interés por conectarse con Iquitos, tenía el de establecer mejores relaciones comerciales con empresarios brasileros y quizá sacar por ese territorio, sin tener que pasar por los controles de Iquitos, el caucho que extraía de Ucayali y el que podría extraer de Madre de Dios. En cualquier caso, lo cierto es que Fitzcarral movilizó a centenares de nativos para localizar el varadero, del que tenía vagas noticias transmitidas por nativos, piros y campas. A propósito de estos últimos, al parecer Fitzcarral, durante los más de 10 años en los que se perdió en la selva, residió entre ellos y obtuvo gran predicamento. El proyecto de Fitzcarral era construir una carretera y eventualmente un ferrocarril para unir las cuencas del Purus y el Ucayali. Habiendo dejado gente para consolidar la trocha, viajó a Iquitos a comunicar su descubrimiento y buscar ayuda para concretar su proyecto. Al no encontrarla, adquirió la lancha a vapor Contamana, a la que planeaba desarmar para hacerla pasar por el Istmo y luego volverla a armar en el Mano. La partida de la expedición desde la capital loretana se produjo en abril de 1894. Llegando en junio de ese mismo año, emprendió el viaje hacia el Istmo. Después de varios días de navegación, la Contamana y la flotilla de canoas llegaron a Serjali y surcaron sus aguas coloradas. Al llegar al varadero, la lancha fue desmantelada y empezaron los preparativos para transportar a su casco a través de más de 10 kilómetros de selva. Esta épica travesía, en la que participaron más de 1000 piros y campas y hasta 100 caucheros blancos, demoró más de 2 meses, y en su transcurso se tuvo que superar una cresta que casi 500 metros de altura. El gran casco fue alado por medio de grandes cuerdas que lo hicieron deslizarse sobre troncos de cetico, los que a su vez se colocaron sobre anchas tablas de cedro. Vamos a analizar, dice, el cruce, la Contamana, en este caso también, pues, ¿no? La Contamana fue rearmada y reemprendió el viaje, ahora por el Caspajali. 30 kilómetros adelante, los expedicionarios salieron al Manú, río que recorrerían a lo largo de otros 218 kilómetros hasta desembocar en el Madre de Dios. Por este último avanzarían 300 kilómetros más antes de darse cuenta de que no estaban en el Purus ni el Acre, sino en el gran río de los Incas, habían denominado Amarumayo. En la desembocadura del Tambopata encontraron una inscripción hecha por el explorador Faustino Maldonado, quien había sucumbido en el Madera en 1861. Fitzcarral hizo grabar en un gran árbol el nombre de Maldonado como homenaje al pionero y continuó el viaje. El 4 de septiembre de 1894, la Contamana arribó al primer puerto de caucheros blancos, el del boliviano Suárez, consiguiendo de ese modo establecer contacto con un posible socio comercial. Y en efecto, Nicolás Suárez, habiendo comprobado que la ruta empleada por Fitzcarral no solo permitía traer a la zona mercaderías a un costo que no llegaba a la mitad del que entonces asumían por la ruta del Beni, sino que aquella podía servir para sacar la goma también a precios menores, se asoció al cauchero peruano y aportó dinero para mejorar el Istmo. También se embarcaron los socios en un proyecto de navegación por la ruta recién descubierta,
a consecuencia del cual entraron al Madre de Dios las naves Xiringa y Esperanza, y se incrementó el tránsito por el Ucayali, con barcos como el Bermúdez y la Unión de 180 y 60 toneladas respectivamente. Fitzcarral vendió la contamana a sus socios brasileros y envió un cargamento de caucho a través del Istmo. Después siguió por el Madera atravesando sus peligrosos rápidos, llegó a Manaos y de ahí se dirigió por el Amazonas a Iquitos. Su periplo causó sensación en todo el Perú, pues inmediatamente se hizo evidente la importancia económica que entrañaba. En mérito a los esfuerzos que había desplegado Fitzcarral, obtuvo del Ministerio de Guerra la exclusividad de la navegación por el Alto Ucayali en Urubamba, el Manú y el Madre de Dios, privilegio que le fue concedido en noviembre de 1896. El famoso cauchero hizo todavía algunos viajes más a su varadero. En el último de ellos partió de Iquitos el 1 de mayo de 1897, además de mercadería para comerciar. El vapor Adolfito llevaba los rieles con los que se empezaría el tendido del ferrocarril del Istmo. El 9 de julio, la nave se dispuso a atravesar uno de los rápidos del Alto Urubamba en el pasaje conocido como Xepa. Estaban a punto de lograrlo, pero en la maniobra se rompió la cadena del timón y la corriente estrelló el barco contra las rocas. En medio de la confusión, Carlos Fermín Fitzcarral vio que su socio boliviano Vaca 10 estaba ahogándose y acudió en su auxilio, pero las aguas lo envolvieron. Así murió a la temprana edad de 35 años el 9 de julio de 1897. Gracias.